Silbando Marías, la obra que representó a las víctimas del Catatumbo en el escenario. Silbando Marías es una connotación del sonido de las balas en los enfrentamientos del Catatumbo. Una campesina que se llama María me contaba la historia sobre los sonidos de la guerra en el Catatumbo, y ellos decían que las balas silbaban, y de ahí me agarro para escribir la obra que se llama Silbando Marías. Es una historia real que a él le contaron, una señora, pero él no la escribió tal cual se la contaron, sino que a través de esa historia creó la historia donde la mamá trata de proteger a la hija en un enfrentamiento, pero finalmente ella muere. Esto es parte de una vivencia personal de ella, de lo que tuvieron que vivir los campesinos en los enfrentamientos con paramilitares y guerrilla en la zona del Catatumbo. Pues ella contaba la historia en donde vivía, en su campo, cuando le llegaron los paramilitares, la amenazaron, le tocó que salir, caminó 8 días dentro del monte, llevaba a una nieta en brazos, se les muere la nieta, en esos 8 días la entierran en una casa abandonada, con hojarasca, en un jardín de una casa, y siguen el camino hasta llegar hasta aquí, Ocaña. Bexi retoma la obra para hacer una mezcla o una fusión de unas creaciones colectivas de los muchachos de la universidad. Es la obra que en este momento tiene el grupo de teatro estable La Mueca de la Universidad Francisco de Paula Santander, y un trabajo de más de 8 meses continuos sin parar. Y que de alguna manera fue a representar ahorita en Pasto, y que se trajeron, pues digamos, todos los méritos, no por la obra, sino también por el trabajo de los actores, que es muy bueno. Hace algunos años yo decidí en uno de los talleres libres de la Escuela de Bellas Artes crearles otras historias alrededor de esa historia, completarla para conocer otros testimonios que han sido muy duros en el Catatumbo. Estamos acostumbrados a la barbarie, estamos acostumbrados a la guerra, que desayunamos, almorzamos con la guerra, y ya eso no nos conmueve. Los textos son creados por ellos, los de cada uno. Las historias, como se van dando y como van hilando una a otra, siendo el tema central Silbando Marías, o sea, la historia de las 2 mujeres, fue una construcción mía, pues una propuesta mía. Contesté: mucho gusto, Francisco, 25 años para servirles. Y entre insultos y patadas me sacaron de mis tierras. Y yo no volví a saber de mi papá, de mi mamá, señor, de mi mujer, si por ellos era que yo trabajaba tan duro. El teatro siento que es una plataforma que te lleva a revivir, a resentir. No es interpretar, hacer una interpretación de actor, es tratar de que el actor viva la experiencia del texto, de la dramaturgia. No es ser, sino dejar de ser para ser, y el teatro hace es revivir. Todos los personajes son supremamente importantes, todos tienen un trabajo a conciencia único, hay unos procesos que la gente no conoce, y que eso se hace con el teatro cuando es un teatro que va y apunta a lo profesional y a que las cosas salgan realmente como deben ser. Es Nano, que es la historia del tío de una de las chicas que está en la obra. La historia narra pues cómo él, por haber contado un chiste o hacer una broma, fue asesinado. Él se dedicaba a piratear por la zona del Catatumbo en un carro, o sea, era un trabajo informal, y un día pues lo comunicaron para que hiciera un trabajo, o sea, tal vez llevara algo o alguien, y él, cuando iba manejando, pues le dio por hacer un chiste o una especie de broma, y posterior a esto fue asesinado. Se conoció el testimonio, ella nos lo narró, y se empezó a construir la historia a través de ese relato que ella nos hizo,
Y el chico, que es Freyman Ascanio, lo tomó y él desde un inicio se apropió muchísimo del personaje. Es uno de los personajes más naturales que hay en la obra, lo ha desarrollado con una habilidad impresionante. Él ha acatado una de las premisas del teatro, y es que no se debe representar un personaje, sino se debe ser el personaje. Cuando uno está preparando el personaje, la idea siempre es más que representar un personaje, es sentirlo, es vivir. Entonces ahí hubieron muchos sentimientos encontrados, porque tocó hacer un trabajo de escuchar testimonios para tener una idea, porque pues gracias a Dios uno esa guerra la ha vivido, pero solo de oído, no ha sido como que, no, sí, a mí me pasó algo parecido, algo así. Dentro de los que recuerdo, logró unos frutos importantísimos. Dentro de esos tengo que contarles que William, el que maneja la parte técnica, tenía un papel dentro de la obra, pero al no tener un actor o un integrante que manejara las luces y los audios, tocó suprimir ese personaje. Una experiencia bastante interesante, porque uno a veces piensa que lo que sucede detrás de lo que está en el escenario no es importante, y al contrario, esto es también igual de importante que lo que hacen los actores y las actrices. Entonces, yo manejé la luminotécnica pues de una manera interesante, y es que, digamos, con las luces uno juega desde la psicología del color. Entonces, habían ciertos momentos que necesitaban un matiz o una iluminación con un color específico para poder llevar a cabo o poder transmitir esa emoción que quería transmitir el personaje. Y pues así también se va conectando con la ambientación musical, y lo que hace es que todo es un complemento, ¿no? O sea, se complementa lo escénico, lo lumínico, lo sonoro, y se conecta también el público. Obviamente todos están en ese camino, y ahorita que estuvimos en Pasto en las nacionales, todos tuvieron el logro maravilloso de no representar un personaje, sino de ser el personaje, y por eso lograron emocionar mucho al público y conmover, que es uno de las cosas que genera esta puesta en escena. Yo desde el momento en que escucho o leo sobre estos temas de violencia o esos temas de vida, no dejan de conmoverme, incluso no deja de ponerme la piel sensible. Cuando estoy escribiéndola lloro, cuando estoy viéndola en una puesta en escena como esta ocasión, también no dejo de llorar. Silvando Marías, más que simplemente conmover a la gente, porque son, vuelvo y repito, testimonios muy fuertes, es que nosotros aquí en Ocaña y tal vez en Colombia y en el mundo, escuchar testimonios se volvió habitual, y nos duele, pero ya, pues ahí queda. Cuando en teatro llevamos a escena a cada uno de sus protagonistas para que sea ellos, a través de su propia voz, ya muertos, contar cómo fueron asesinados. Eso tiene que hacer reflexionar a la gente, de que todos somos parte de este conflicto, que yo también aporto desde mi quehacer, o desde mi indiferencia, o desde mis odios, o desde mi desconocimiento a todo este dolor que vive el Catatumbo. Hoy en día aquí en la zona de Ocaña y el Catatumbo, escuchar que mataron a alguien es como ya se está volviendo algo como tan normal. Entonces la idea es que la gente salga como de ese conformismo, y mediante este tipo de obras que eso es lo que queremos hacer. El impacto de esta obra es bastante contundente, porque llega a tocar y activar la sensibilidad para dejar una semillita de conciencia. La historia de la niña desplazada en Silvando Marías, ella narra sobre el paisaje, ella narra sobre las fuentes, ella narra que la tierra se convierte en su piel, narra que los ríos se convierten en sus venas, porque no solamente es los cultivos ilícitos, no solamente es la guerra, las confrontaciones que existen allá con los bandos, es simplemente el paisaje lo que nos muestra, digamos, el faro del Catatumbo, que es único en el planeta, que nos proporciona oxígeno, es ese paisaje, esa biodiversidad como selva y como, diría yo, como bienestar para el crecimiento del ser humano.